Buenos días amigos, sean todos bienvenidos a esta nuestra cita con el médico, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer de cerca el mundo de las enfermedades y la forma como resolver ese tipo de problemas, generalmente gracias a la colaboración de nuestros invitados cada día. Señores, la República Dominicana es un país completamente político, eminentemente político, y la política es lo que está por encima de todo. Fíjese, por ejemplo, ahora el gobierno necesita unos días, dice que unos 25 días, para continuar con el toque de queda, con las medidas extremas, sin tener que recurrir a las cámaras legislativas para aprobar cualquier cosa que sea. En cierto modo, yo diría que tienen un poco de razón, pero si usted sale a la calle en este momento, se va a dar cuenta de que en realidad no hay tal consideración en relación a lo que estamos pasando, a la pandemia del COVID-19. La gente está en la calle como si nada pasara, unos apretujados con otros, y así no puede ser. Yo creo que debe haber una forma para que la gente entienda que estamos todavía en una posición muy peligrosa. Estamos todavía corriendo un peligro eminentemente de muerte, y usted no acaba de entenderlo, y eso es función del gobierno. Y de ahí se agarra la oposición para decir que no le va a dar ni siquiera un día más. Además, dice la oposición que el gobierno está utilizando esos días de toque de queda para hacer campaña proselitista en favor del penco. Pero por otro lado, el gobierno dice que necesita ese tiempo. Entonces el juego en cierto modo está trancado. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, porque en lo que menos se piensa es en el ser humano en esta República Dominicana. Por encima de todo está la política. Déjenme decirle que si yo fuera un legislador en este momento, yo votara en contra del otorgamiento de los días que pueda necesitar el gobierno, por una razón sencilla. Realmente aquí no hay tal toque de queda, aquí no hay ningún tipo de medidas restrictivas para la circulación de las personas. La gente está en la calle como quiera y el gobierno no hace absolutamente nada. Vamos a las notimédicas correspondientes al día de hoy. Haití supera ya los 1.000 casos de coronavirus tras confirmar más de 100 infectados en un solo día. El Ministerio de Salud Pública de Haití confirmó por primera vez más de un centenar de positivos de coronavirus en un solo día, lo que eleva el balance provisional por encima de los 1.000 y hace temer una posible aceleración de la pandemia en el país más pobre del hemisferio occidental. Los datos oficiales dan cuenta ya de 1.063 infectados en Haití, 105 más que el lunes pasado. De ellos, 1.010 son todavía casos activos, por lo que la cifra de personas curadas apenas supera el medio centenar, y así lo informa el diario Haití Libre. Las autoridades haitianas han confirmado también 31 fallecimientos hasta la fecha, 4 más que el lunes, mientras que 294 personas permanecen ingresadas en hospitales. Haití registró su primer caso de coronavirus el 19 de marzo y pese a que la enfermedad ha avanzado relativamente lenta, las autoridades locales han expresado su temor por una posible aceleración. El presidente Jovenel Moïse anunció la semana pasada la prórroga del estado de emergencia 2 meses más hasta el 20 de julio. La República Dominicana, si en Haití la pandemia se acelera, como ha ocurrido en otros países, incluyendo el nuestro, tendremos un peligro tremendo porque ellos en realidad no le importan ni hay forma de cómo detenerlos en la frontera. Llegarán aquí de forma masiva y vamos a ver qué pasará con la isla entera. Así que debe preocuparnos lo que está aconteciendo en Haití. Además, esos datos que hemos dado, yo no sé de dónde los sacan porque en Haití no hay una forma organizada de cómo llevar a cabo los datos correspondientes no solamente a esta pandemia, sino a nada. En Haití las instituciones no funcionan. Vamos al próximo titular correspondiente al día de hoy en estas notimédicas. La Organización Panamericana de la Salud anticipa semanas pero muy duras para Latinoamérica por el coronavirus. El organismo aseguró que no es momento de reflexionar y de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus, como están haciendo en Brasil, México o Perú, países que acumulan la mayor cantidad de contagios en la región. Latinoamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, mientras los contagios avanzan a una velocidad que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Según cálculos del organismo, Brasil llegará a un pico de 1.020 muertes diarias a partir del 22 de junio y hacia el 4 de agosto habrá acumulado
88.300 fallecidos, casi 4 veces más que los reportados hasta ahora. La situación de Brasil no habrá de detenerse en la próxima semana. Hay todavía un largo camino por recorrer, aseguró Marcos Espinal, quien es director de enfermedades transmisibles de la OPS. Para México, el organismo espera un aumento continuo de los contagios y una aceleración de los mismos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y en cuanto a República Dominicana, no hubo mención alguna, ni por bien ni por mal, en cuanto al manejo del coronavirus. Ahora es el momento de la acción, no de la diversión. Las vidas y bienestar de millones de personas de nuestra región dependen de eso, comentó la directora de la OPS, Carissa Etienne. Por su parte, Espinal aseguró que la mayoría de países sudamericanos no están haciendo las pruebas suficientes para detectar el coronavirus, por lo que pidió más test. Tienen que aumentar la capacidad de pruebas. Sería la única forma en que podremos tener una imagen clara de la situación, sostuvo el funcionario de la OPS. En el último de los titulares para hoy, y quiero que se fijen muy bien en esto, señores, que lo que aconteció en esta noticia no solamente ocurre en la República Dominicana, sino, fíjense bien en esto. Cientos de personas en los Estados Unidos asistieron a una fiesta en una piscina en plena pandemia. Mire esa imagen, como si no estuviese pasando nada, absolutamente nada. Qué poco criterio tiene la gente. Imágenes de una fiesta el pasado fin de semana en una piscina con cientos de personas que en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, han provocado una indignación tremenda. Genera temor un regreso demasiado precipitado a la normalidad cuando aún no se han superado la pandemia del coronavirus en el país norteamericano. En los videos de evidencia una gran cantidad de personas bebiendo y bailando en un bar ubicado a orillas del lago de los Ozarks, sin seguir las pautas de distanciamiento social y sin barbijos, es decir, sin la mascarilla esta. No hay preocupación por el COVID-19, escribió el periodista Scott Passmore en su cuenta de Twitter. Aunque esta escena ha provocado críticas a nivel estatal y nacional, las autoridades locales aseguran que las personas no infringieron ninguna ley. La cuarentena en Missouri expiró a principios de mayo y desde entonces se ha recomendado mantener el distanciamiento social, pero la gente, como usted puede ver en esa gráfica, no hace caso. Los videos de la concurrida fiesta en el agua se hicieron virales en redes sociales con millones de visualizaciones y miles de comentarios. Los internautas se expresaron a favor y en contra de las restricciones impuestas en Estados Unidos por la pandemia. Hasta el 26 de mayo, en total en Estados Unidos, se ha confirmado 98.223 muertes por la enfermedad, mientras que el número de contagios asciende a 1.662.768. Con esos números escalofriantes, yo diría que hay que pensarlo mejor para asistir a una fiesta como esta. Hasta aquí los titulares en el día de hoy, en estas notimédicas. Vamos a continuar de inmediato con nuestro espacio Cita con el Médico, presentando a ustedes después de la pausa la palabra del día, que es nuestra próxima sección. Orquitis es la palabra que vamos a definir adecuadamente cuando regresemos en la continuación de esta Cita con el Médico. Cita con el Médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Audio Jungle.
Mis amigos, gracias por mantener la sintonía con esta cita con el médico y le presentamos de inmediato nuestra próxima sección, que es la palabra del día. En la palabra del día vamos a definir lo que significa orquitis. Orquitis es la inflamación de uno o ambos testículos debido a la propagación de una infección bacteriana desde el epididimo. El epididimo es el conducto que conecta el testículo con los diferentes vasos. La orquitis aparece en un 20 a un 25% de los varones con parotiditis. El 80% de los casos se producen en pacientes de menos de 10 años. Además, la tasa de la orquitis o la epididimitis por transmisión sexual es más alta en los hombres de entre 19 y 35 años de edad. La orquitis puede ser causada por una infección de diferentes bacterias y virus. Entre los virus que con más frecuencia puede producir orquitis se encuentra el de las paperas. En estos casos, la orquitis generalmente se desarrolla entre los 4 a 6 días después del comienzo de las paperas. Es decir, que aquello que decían nuestros abuelos de que las paperas inflaman los testículos era cierto. La orquitis aislada, es decir, la infección localizada en los testículos, tiene casi siempre un origen viral y la mayoría de los casos se deben al virus de la parotiditis o a las paperas. También produce infecciones repetitivas del tracto urinario y esto lo puede provocar. La orquitis puede aparecer también en infecciones de próstata o debido a una infección de transmisión sexual, como gonorrea o la clamidia, que se transmite con mayor frecuencia a través del contacto sexual. La tasa de orquitis es más alta en hombres en edades comprendidas entre los 19 y 35 años. También puede darse en los niños pequeños, empezando en la vejiga o el riñón y luego extendiéndose al testículo. Los factores de riesgo mediante la transmisión sexual son tener múltiples parejas sexuales, realizar comportamientos sexuales de alto riesgo, poseer antecedentes personales de alguna enfermedad de transmisión sexual y haber tenido una pareja sexual con enfermedades de transmisión sexual. Orquitis ha sido la palabra del día en esta ocasión, en esta cita con el médico por el 57. Continuamos en breve con todos ustedes después de la pausa, cuando presentaremos nuestro espacio final en esta cita con el médico, que será el tema de hoy. Nos encontramos en un momentito al regreso de la pausa. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psique de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes, y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Final de esta cita con el médico, vamos a presentar a usted el tema de hoy. En el tema de hoy vamos a abordar una temática relativa a la odontología. Vamos a hablar de la luxación mandibular y también del chasquido mandibular. Es una rotura o fractura en el hueso de la mandíbula y eso se llama luxación. Una luxación mandibular significa que la parte inferior de la mandíbula se ha salido de su posición normal en una o en ambas articulaciones donde ésta se conecta con el cráneo.
Una fractura o luxación mandibular generalmente sana bien después del tratamiento. En manos expertas usted no tendría problema, podría decirse. Sin embargo, se puede presentar una nueva luxación de la mandíbula en el futuro como consecuencia de ese problema que ya usted tuvo. Y esto puede traer complicaciones muy peligrosas, porque usted puede, mediante una luxación mandibular, ser víctima de una obstrucción de las vías respiratorias, sangrado, broncoaspiración de sangre o alimentos, es decir, que esos alimentos y esa sangre vaya directo por el esófago y se vaya directamente a la parte correspondiente a los pulmones. Dificultad para comer, dificultad para hablar, porque hay ocasiones en las cuales la mandíbula se queda prácticamente suelta y usted tiene que agarrarla con las manos. Usted seguro ha visto a gente con una situación similar. También puede tener una infección en la mandíbula o en la cara, un dolor y otros problemas de la articulación mandibular, adormecimiento de la parte de la mandíbula o la cara, problemas con la alineación de los dientes, hinchazón. Y todo esto es a causa de, más común, de una fractura o luxación de la mandíbula, y eso es una lesión en la cara. La mandíbula puede tener ese tipo de problemas por lo siguiente que vamos a mencionarle. Esto puede deberse, por ejemplo, a una agresión física. Usted tuvo una pelea, le dieron un golpe en la mandíbula, se la aflojaron y hay problema, tiene que ir al médico inmediatamente. Un accidente industrial, un accidente automovilístico, también puede provocar una luxación en la mandíbula, una lesión recreativa o deportiva, tropezones y caídas, luego también de un procedimiento odontológico o médico. O sea, cuando usted se pone en manos de médicos que no son expertos, podría ocurrir ese tipo de luxaciones. Aquí tenemos a Víctor Gómez, nuestro odontólogo de cabecera, que estará con nosotros en un momentito, abundando un poquito más acerca del tema de hoy, que es luxación mandibular y chasquido mandibular. En breve nos encontramos otra vez con usted después de esta pequeñita pausa mientras acotejamos a Víctor. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto.
Bueno, definitivamente yo no soy odontólogo. Traté en la medida de lo posible de hablar del tema de hoy, que era luxación mandibular y el chasquido mandibular. El experto está con nosotros ya en este momento, que es el odontólogo, estomatólogo Víctor Gómez. Buenos días, Víctor. Hoy no te doy la mano porque es de lejito el asunto. Sí, vamos a mantener la distancia. Sí. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, yo creo que ya se resolvió ese problemita. Adelante. Bien, hablar de los chasquidos y de las luxaciones mandibulares es hablar en odontología de los trastornos de la articulación temporomandibular, la famosamente conocida como ATM. Entre los desórdenes de la articulación temporomandibular tenemos entonces los chasquidos y tenemos la luxación mandibular. El chasquido es el sonido que tiene alguna gente. Supongo que por eso es menos grave que la luxación, porque la luxación, según lo que yo estuve viendo en las investigaciones, es una rotura pura y simple. El chasquido mandibular, como su nombre lo dice, chasquido, ruido. Un sonido, ¿sabes? Sí, de acuerdo a las estadísticas, de cada 100 pacientes tienen trastorno 50 de la articulación temporomandibular, tienen chasquido. Estos chasquidos se pueden clasificar en dos, los chasquidos simples, propiamente dicho, y lo que nosotros conocemos como crepitaciones. En el caso de los chasquidos, se siente un ruido al abrir la boca, como si crujieran, el crujido, como si uno sintiera que algo le crujiera la articulación, propiamente hablando. Y en el caso de la crepitación, aquí lo que se siente es como un raspaje. Es ligeramente más leve en términos de tejido duro, porque la crepitación está más asociada a otro tipo de trastorno de la articulación, como es el caso de la osteoartrosis, la misma artritis. En cambio, los chasquidos mandibulares están más asociados a otros factores, como es el caso de los traumatismos, como es el caso de empaste o restauraciones mal confeccionadas que quedan muy altas, y también en los pacientes que en algún momento de su vida han recibido alguna caída, se han dado un golpe en la mandíbula, o aquellos atletas que practican boxeo, que reciben golpes en el mentón y que pueden finalmente trastornar, perjudicar el cóndilo o el menisco de la articulación. Es importante, Víctor, saber antes de que los elementos que están envueltos en la articulación temporomandibular, básicamente hablando, son 3 tejidos: la cavidad glenoidea, el menisco o disco articular y el cóndilo del maxilar. Es decir, que cuando se produce, ya en conclusión, un chasquido mandibular, significa que esas componentes que tienen que ver con la mandíbula no están colocados de manera ordenada. El engranaje, que es como nosotros lo conocemos, o sea, nosotros le llamamos articulación temporomandibular, pero en el lenguaje popular es el engranaje. Podemos comparar la articulación temporomandibular con la articulación de aquí, de la rodilla, la articulación del hombro, donde está comprometido el omóplato, la clavícula y el húmero. Entonces, estamos hablando de articulaciones de la parte alta del cuerpo, como es el caso de la articulación temporomandibular. De manera que cuando hay chasquido, hay ruido, nos está dando una señal de que algo no anda bien. Perfecto. Y que hay que tratarlo porque finalmente eso puede convertirse en una patología peor. Cuando se trata de una luxación, como te dije hace un momentito, entiendo que eso es algo mucho más grave, ¿cuáles son las metodologías utilizadas por el odontólogo para resolver este problema que es causado, como acabas de decir, por diversos factores, entre ellos una pelea, un accidente automovilístico, un accidente en cuestiones deportivas, etcétera, y que el paciente te llegue hasta tu consultorio con ese problema, que inclusive debe tener la quijada, la mandíbula agarrada, porque no tiene la facultad de poder sostenerse por sí solo? ¿Qué haces en ese instante? Fíjate, las luxaciones mandibulares, como su nombre lo dice, luxación significa salida. En este caso es la salida del cóndilo. Las luxaciones no solamente ocurren en la articulación mandibular, que es el campo de la odontología, también ocurre en el hombro. Es muy frecuente, por ejemplo, en los peloteros, en los atletas, que de tanto lanzar una bola se les sale el brazo. Estamos hablando de luxación.
Entonces, en el caso nuestro, como es el caso de la articulación temporomandibular, las luxaciones, por lo regular, en este caso, están ocasionadas por pacientes que por alguna razón genética, a lo mejor tienen una cavidad glenoidea demasiado ancha o un cóndilo de maxilar demasiado pequeño y cuando abren la boca se les sale con mucha facilidad. Hay pacientes que tienen un buen engranaje, un buen ajuste entre la articulación, entre el menisco, el cóndilo y la cavidad glenoidea y tienen una firmeza que le permite a lo mejor nunca tener una luxación, pero eso no ocurre con todos los pacientes. Hay pacientes que lamentablemente no tienen esa unión física íntima entre un hueso y el otro y ocasionalmente ocurren este tipo de trastornos. La luxación en algunos de los casos ocurre muchas veces cuando viene el bostezo, tomando en cuenta que la apertura de la cavidad bucal es aproximadamente de unos 30, 35, 40 y a veces en algunos pacientes 60 milímetros, lo máximo que se puede abrir la boca. Sin embargo, es posible que algunos pacientes tengan una apertura extrema y en esos pacientes que tienen esa apertura extrema combinada con el bostezo, se le puede fácilmente salir la mandíbula, sobre todo si es un paciente que tiene músculos, digamos, débiles, por así decirlo. Fíjate, en el caso del bostezo, ¿podría ocurrir allí una luxación grave o leve? En el caso del bostezo es una luxación leve. La gravedad de la luxación va a depender si hay fractura, porque muchas veces hay fractura de la cabeza del cóndilo, de la parte superior, superficial del cóndilo, y se sale el cóndilo. En esos casos... ¿Qué es el cóndilo? El cóndilo es la parte del hueso. Si lo comparáramos mecánicamente hablando, por así decirte, imagínate el palo de una escoba, para ponértelo simple, y que ese palo de escoba entre en una cavidad. La punta del palo vendría siendo el cóndilo. Entonces estamos hablando de que son dos cóndilos que tenemos en la parte anterior de la oreja. Que en cierto modo es lo que sostiene en su lugar a la mandíbula. Lo que sostiene en su lugar con la ayuda de los músculos. Exactamente. Acuérdate que la presencia de los músculos, el músculo bucinador, el músculo macetero, el músculo temporal, son determinantes en el sostenimiento de la mandíbula. Entonces, cuando se trata de algo leve, como este caso que acabas de mencionar, bastaría con unos analgésicos. Primero que nada, déjame decirte que cuando se sale la mandíbula, esto no está muchas veces al alcance del ciudadano común, la mandíbula hay que llevarla a su lugar. Y hay una maniobra que permite colocar la mandíbula en su sitio, porque es molestoso. El paciente muchas veces no puede llevar la mandíbula por sí solo a su lugar, a su sitio, y requiere entonces de la mano de un profesional. A eso iba, porque hay gente que se cree con la potestad de que quiere ayudar al paciente, una persona común y corriente, y trata de colocar la mandíbula en su lugar. Creo que eso es un error enorme y grave. Hay que colocar ese paciente, llevarlo a un centro asistencial donde manos expertas manejen la situación. Definitivamente. Hay una maniobra que permite colocar el cóndilo del maxilar en la cavidad glenoidea, en su lugar donde va, que consiste en empujar hacia abajo la mandíbula y luego hacia atrás. Pero hay que saber hacer eso. Pero hay que saberlo hacer porque es doloroso en manos de una persona que no sea experta y molestoso. Víctor, es muy lamentable que habíamos dispuesto de tan poco tiempo en el día de hoy, pero ya llegamos al final con tu entrevista en esta ocasión, en este tema del día de hoy. ¿Cuáles son tus teléfonos? Y yo quiero preguntarte si ya estás trabajando de manera normal. Estoy trabajando solamente 2 horas, dando servicio de emergencia. Acuérdate que todavía vamos aproximadamente rumbo a los 15 o 16 mil infectados de coronavirus, sí, de manera tal que no nos podemos jugar con eso. Exactamente. Tenemos que seguir el protocolo sanitario, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, todo el que decida hacer las emergencias. Algunos no lo están haciendo, pero las emergencias hay que hacerlas, Víctor. Es que la gente cree que aquí todo está normal, pero en ese caso, imagínate tú una persona que esté padeciendo una situación que se te aparezca con una mandíbula rota, tú no puedes dejarlo que se vaya y se muera porque podría morir por eso. Es una emergencia. Bueno, no está al alcance, muchas veces no está al alcance ni siquiera del 911, ese tipo de servicio. Sí, exactamente. Entonces tenemos que hacerlo. Bueno, Víctor, fue verdaderamente un placer estar contigo en el día de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos para que estén con nosotros nuevamente mañana a partir de las 9:30 por su canal 57 de Telecontacto en otra emisión similar a esta de Su Cita con el Médico. Feliz resto del día para todos.